Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, se perfecto. escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, la clase de hoy, digamos, ya estamos a la altura de la guía 7. Vieron que Mauricio, que armó estas guías, editó estas guías en su momento, dividió la guía 7 en dos pedazos, la A y la B. La A es justamente ver teorías de gauge abelianas, y la B es teorías de gauge no abelianas. La clase de hoy me gustaría básicamente, la A es cortita, ¿sí? O sea, tiene 4 ejercicios. Con lo que les voy a contar hoy prácticamente van a haber 2 ejercicios enteros, o tienen todos los elementos para terminar de resolver 2 ejercicios. Les va a quedar uno para entregar y uno para resolver ustedes, ¿está bien? Así ya la clase que viene pasamos directamente a teorías de gauge no abelianas. La clase de hoy, básicamente me gustaría, enfocado un poco en la guía 7A, vamos a ver 3 cosas. ¿Sí? Si hiciera un outline de la clase de hoy, es, lo primero que quiero comentar es, nosotros introdujimos al principio, cuando empezamos a ver ecuaciones relativistas, vimos la ecuación de Klein-Gordon, vimos la ecuación de Dirac, y después vimos la ecuación de Maxwell o la ecuación de Proca, real, como les conté, que era como la ecuación de Maxwell, pero para algo con masa. Para Klein-Gordon y para Klein-Gordon complejo y para Dirac, también vimos incluso las soluciones, ¿sí? Que pudimos clasificar las soluciones, al menos en términos de soluciones con un momento bien definido, ¿no? Lo que serían ondas planas, o lo que uno piensa como la partícula con un momento bien definido. Vimos cómo se clasifican, vimos que existe la helicidad, por ejemplo, para clasificar las soluciones de Dirac, que es lo que sería el spin en la dirección de movimiento, etc. Para Klein-Gordon también, vimos partícula, antipartícula, solución de energía positiva, negativa, discutimos todo eso. Vimos que, bueno, Klein-Gordon no tiene ese grado de libertad interno que sería el spin, pues es una partícula sin spin, la que describe un campo de Klein-Gordon. Pero no vimos lo mismo en Maxwell. Si bien ustedes las ecuaciones de Maxwell las conocen desde la electrodinámica, y las analizaron en términos de, digamos, lo que uno se puede imaginar de las ecuaciones de Maxwell a nivel macroscópico, ¿no? O sea, qué sé yo, una bola cargada y un momento dipolar así y asá, y la expansión multipolar y la radiación, etc. O incluso vieron ondas planas, los que cursaron electrodinámica. No me acuerdo, ¿electrodinámica es obligatoria para ustedes? Sí, díganme. Eh, ¿Electrodinámica decís teórica 1? Sí, teórica 1. sí, sí, es obligatorio. Sí, es Sí. obligatorio. No, me refiero si es correlativa con esta, es decir, si ya todos la tienen que haber Ah, cursado. No, no es correlativo. No, me parece que no. Ajá. ¿Y cuánto levanten la mano con el cosito de levantar la mano los que ya cursaron teórica 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver. Cerca de la mitad. Okay. Yo hubiera pensado que era correlativa, no sabía. Bueno, los que no cursaron electrodinámica, hay cosas que por ahí se les pueden escapar de lo que yo estoy diciendo, pero cursaron física 3, por ejemplo, y las ecuaciones de Maxwell son las que estuvimos discutiendo para el caso del F mu, si quieren. Vieron un montón de soluciones de esas ecuaciones, etcétera, pero nunca vieron soluciones de esas ecuaciones pensando en términos de que puedan existir soluciones de una partícula, entre comillas, con momento bien definido, ¿sí? De hecho, bueno, en electrodinámica los que sí cursaron vieron algo parecido en el sentido que ustedes pensaban en términos de ondas planas, ¿sí? Y bueno, digamos, de alguna manera pensado en términos cuánticos, una onda plana es como una partícula con un momento bien definido, ¿tá? Pero espacialmente completamente dispersa, ¿sí? Y obviamente cuantizar ese campo tiene un montón de consecuencias, pero que son en algún sentido parecidas a lo que estuvieron viendo de qué es lo que pasa cuando uno cuantiza el campo de Klein-Gordon. Entonces, básicamente me gustaría agarrar las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones de Proca, que serían como una especie de Maxwell con masa, y mostrarles cuáles son las soluciones con el momento bien definido, y para entender bien qué posibilidades de helicidad tengo en el caso de la teoría de Maxwell, ¿sí? Cuándo tengo masa y cuándo no tengo masa, cuando tengo Maxwell puro o cuando tengo un campo tipo Proca que tiene masa, ¿sí? Una vez que veamos eso, porque eso me va a motivar un montón de cosas respecto a cierto significado que le puedo dar a las transformaciones de gauge, que es el objeto de toda esta parte de la materia, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver
cómo construir un lagrangiano que tenga invarianza ante transformaciones de gauge U1 locales, algo que ya vieron en la teórica, o sea que lo vamos a volver a hacer, y volver a leer detalles sobre eso y a entender qué significa eso en varios sentidos. Y por último, les voy a introducir un tema, o sea, muy por arriba, si quieren, pero que digamos, es algo que me dijo Gustavo, que prefería que lo introdujéramos en la práctica, pero que es algo bastante potente, al menos desde el punto de vista interpretativo, de qué es lo que yo puedo predecir pictóricamente una vez que me voy construyendo lagrangianos, como el modelo estándar, por ejemplo, voy a poder empezar a decir un montón de cosas sin hacer demasiadas cuentas respecto a las posibles interacciones y los posibles procesos que pueden suceder a partir de una cierta teoría. Entonces, arranco compartiendo. No, no, quiero este. ¿Se ve bien ahí? ¿Estoy compartiendo? Chat. ¿Se ve bien? Sí. Ok, bueno, arranquemos por algo muy, muy elemental, que ya los que hayan cursado Teórica 2, para Teórica 2 sí es, díganme que es así. Sí. Es así, es correlativo. Ok, bueno. En Teórica 2 ustedes vieron que a la hora de pensar las distintas representaciones del grupo del álgebra de las rotaciones, que era el grupo SU2, ustedes pueden construir autoestados con una cierta representación, ¿sí? Que la clasificábamos con un J que podía ser un semientero o un entero, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, la representación J igual a un medio, era esta, tenía dos estados, que uno a veces lo llamaba un medio y un medio menos un medio, o también directamente, más sintéticamente, lo ponía un medio y menos un medio, o incluso a veces lo llamaban más y menos, o flechita para arriba, flechita para abajo, como les guste. Pero básicamente uno tenía dos estados. Entonces uno elegía esta base, y en esta base, el JZ, ¿sí? El generador de las rotaciones en Z, era diagonal en esta base. ¿Está? De manera tal de que JZ actuando sobre este elemento me daba un medio, o bueno, H barra sobre 2, si estoy usando H barra, por este elemento, y JZ actuando sobre este me da menos H barra sobre 2 por este mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense, chat, clase del 28 del 5. No, la pregunta que hizo Julián de cuándo mencionaste Proca. Ah, de hace 2 clases. Claro, eso, nada, me estaban respondiendo qué clase en particular era. Bueno, entonces quiero hacer la siguiente observación, porque va a ser relevante para lo que vamos a ver después, de qué pasa si yo tomo un elemento, los elementos de esta base, y actúo sobre ellos con una rotación de ángulo θ en la dirección z, o sea, en la misma dirección donde los tipos estos son diagonales. ¿Sí? Y fíjense, si yo actúo con este tipo acá, el JZ cada vez que actúe con el más me va a dar un medio. ¿Sí? O sea que esto me va a dar un numerito, una fase por el mismo estado. E a la I θ sobre 2 por el mismo estado. Si yo actúo con la rotación en Z de ángulo θ sobre el otro estado, y bueno, me va a dar menos un medio cada vez que el JZ actúe sobre el menos, entonces me queda E a la menos I θ sobre 2 por el menos. La lección de esto es que cuando yo tengo una base que ya es diagonal en el generador en una dirección, en la dirección Z, si yo roto en esa dirección es lo mismo que meter una fase. ¿Sí? En este caso, como es una representación de J igual a un medio, la fase es E a la I θ sobre 2 o E a la menos I θ sobre 2. Supónganse ahora que yo agarro una representación del momento angular, pero con J igual a 1. ¿Sí? En ese caso uno tenía 3 estados. El 1, 1, el 1, 0 y el 1, menos 1, como ustedes saben. Los puedo escribir como el 1, el 0 y el menos 1, para hacerlo más sintético. ¿Sí? En ese caso, estos tres tipos también son los elementos que son diagonales en el JZ. Con lo cual, si yo aplico una rotación en la dirección Z de ángulo θ a este tipo, no hace otra cosa que sacarme una fase. Pero en este caso la fase, como el JZ actuando sobre el 1 me da 1, entonces esa fase es E a la I θ en vez de E a la I θ sobre 2. Cuando actúe sobre el estado con proyección de spin 0, me va a dar lo mismo sin ninguna fase. Y cuando actúe sobre el estado con proyección menos 1, me va a dar E a la menos I θ, ¿tá? Por el mismo estado. Y así sucesivamente, si voy a J3 medios y actúo con una rotación de ángulo θ en la dirección Z, al estado 3 medios, y bueno, me va a dar
esta fase con el 3 medios, etc. ¿Está? E a la i 3 medios de tita, e a la i tita sobre 2, e a la menos i tita sobre 2, y a la menos i 3 medios de tita. ¿Sí? Es una observación bastante tonta, de algo viejo que ya conocen, pero que me va a servir para cuando vea qué pasa con un fotón. ¿Está? Pero volvamos un segundo sobre las soluciones de la ecuación de Dirac. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero ver qué pasa en este caso. Las soluciones de la ecuación de Dirac son soluciones, las que construimos de esta manera, por ejemplo, estas son las de energía positiva, ¿sí? Las construimos, bueno, con una fase E a la menos I P mu X mu, y vimos que tenía que haber una relación entre la parte de arriba del espinor y la parte de abajo del espinor que estaba dada de esta manera. ¿Sí? Uno llegaba con eso enchufando esto en la ecuación de Dirac. Donde estos Chi sub i, bueno, uno los puede clasificar como quiere, en principio, si no define bien qué spin tiene esta solución. En principio podría ser cualquier base, qué sé yo, el 1001. ¿Tá? Podría acá poner 1001, y acá tendré que poner sigma por P dividido de más M actuando sobre el 10 o sobre el 01. ¿Tá? Ahora, me gustaría, esto es una solución con un momento bien definido, pero cuya helicidad, que es el spin en la dirección de movimiento, no está del todo bien definida. ¿Sí? Entonces me gustaría agarrar las soluciones de la ecuación de Dirac y construirme soluciones que tienen helicidad bien definida. ¿Sí? Entonces fíjense, para esto yo lo podría hacer genéricamente, pero sería una cuenta más engorrosa, que se la dejo a ustedes en todo caso. Voy a simplificar un poco el problema y digo, bueno, vamos a suponer que el momento está en la dirección Z. ¿Sí? O sea, no apunta en cualquier dirección, sino en particular estoy buscando una solución que apunta en una dirección específica. ¿Tá? Pero obviamente no estoy perdiendo generalidad porque esto lo podría hacer en cualquier dirección. ¿Sí? Entonces, fíjense, si P apunta en Z, ¿sí? Acá cuando tengo que hacer sigma por P, bueno, acá me va a quedar sigma 3 directamente. ¿No? Entonces me va a quedar sigma 3 actuando sobre los elementos, estos Chi sub i, que son el 1, 0 y el 0, 1. Entonces sigma 3 cuando actúe sobre el Chi 1, que es el 1, 0, me va a dar el Chi 1, ¿no? Porque sigma 3 es la tercera matriz de Pauli, ya la conocen, es 1 menos 1, en la diagonal. Y sigma 3 cuando actúe sobre el Chi 2 me va a dar menos Chi 2. ¿Está? Entonces, las dos soluciones de Dirac, ¿sí? Para una partícula que se mueve en la dirección Z, directamente ya no, me quedaron expresadas sin ninguna matriz acá, me quedaron Chi 1 y P sobre E más M por Chi 1, y Chi 2 y menos P sobre E más M por Chi 2. ¿Está? Estas son mis dos soluciones con momento P en la dirección Z. ¿Sí? Fíjense, supónganse que quiero ver qué pasa cuando actúo sobre estas soluciones, ¿sí? Con una rotación en la dirección en la que se está moviendo la partícula, que es en Z, de un ángulo θ. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que el S asociado a una rotación en Z de ángulo θ era E a la θ sobre 2 por alfa 1 por alfa 2, ¿sí? Que cuando uno hacía el producto alfa 1 por alfa 2 veía que le quedaban sigma 3 y sigma 3 en la diagonal, o sea, esto era E a la I θ sobre 2 por el sigma 3 grande, con sigma mayúscula, que en definitiva esto era E a la I θ sobre 2 sigma 3, E a la I θ sobre 2 sigma 3 en los dos bloques diagonales. ¿Está? O sea que estos espinores transforman multiplicando por este exponencial a la parte de arriba del espinor y por este exponencial a la parte de abajo del espinor. ¿Sí? Ahora dijimos que cuando sigma 3 actuaba sobre Chi 1 me devolvía Chi 1, y cuando sigma 3 actuaba sobre Chi 2 me devolvía menos Chi 2, ¿tá? Porque sigma 3 era 1 menos 1 en la diagonal. Entonces fíjense, si yo roto el espinor correspondiente a la primera solución, que tiene momento bien definido en la dirección Z, lo roto en Z con un ángulo θ, me da una fase E a la I θ sobre 2 por el mismo espinor. En cambio, si yo he roto a la segunda solución, ¿sí? Me da E a la menos I θ sobre 2. ¿Tá? Y bueno, es claro, ¿no? Porque en definitiva estas dos soluciones que yo me construí son soluciones donde tienen momento bien definido y además tiene el spin bien definido en la dirección de movimiento. Porque tiene el spin en Z, esta tiene el spin en Z para arriba, la solución esta tiene el spin en Z para abajo. ¿Tá? Y pasó lo que habíamos dicho en la slide anterior, el resultado de que una representación de spin un medio, si yo la roto en la dirección en la que tiene el spin bien definido, me da nada más que una fase E a la I θ sobre 2 o E a la menos I θ sobre 2. ¿Está bien? Es una observación de una solución de la ecuación de Dirac. O sea que acá tengo soluciones de la ecuación de Dirac que no solo tienen el momento bien definido, que en particular lo elegí en Z, sino que tienen la helicidad bien definida. Es decir, el spin en la dirección de movimiento está bien definido,
y esta es más un medio, y esta es menos un medio. De forma tal que al rotarlas en la dirección esa, me sale esta fase o me sale la fase contraria. Todas observaciones de cosas viejas. Ahora vamos a algo nuevo. Mi objetivo. Quiero encontrar las soluciones de la ecuación de Maxwell o la ecuación de Proca real. Proca real me refiero a que es un campo de Proca que es real, ¿sí? Que no es complejo. ¿Por qué? Porque se puede construir un campo de Proca complejo también, pero hasta ahora, lo que les conté la clase, 2 clases atrás, cuando vimos el campo de Proca, que fue agarrar y poner un término de masa lagrangiano de Maxwell, lo vimos como un campo real y por ahora nos mantenemos como un campo real. Entonces quiero agarrar soluciones de la ecuación de Maxwell o de la ecuación de Proca real libres, o sea, sin interacciones, ¿sí? Como cuando analizamos la ecuación de Dirac y encontramos esas soluciones que acabamos de escribir, o como cuando analizamos la ecuación de Klein-Gordon y encontramos las soluciones que acabamos de escribir, ecuaciones libres, sin interacciones, que tengan momento y helicidad bien definidas. ¿Tá? Porque hasta ahora ni siquiera vieron bien exactamente qué helicidad tiene, no vimos en la práctica qué helicidad tiene el fotón y cómo me doy cuenta de eso. ¿Tá? O qué spin tiene el fotón. ¿Sí? Entonces, arranquemos por la más difícil, pero ahora después van a entender por qué arranco por la más difícil. Arrancamos por Proca real, libre. ¿Sí? Le escribimos el lagrangiano 2 clases atrás y vimos las ecuaciones de movimiento. ¿Sí? Que tiene que, libre, cuando no está acoplada a ninguna corriente ni nada raro, vimos que la derivada mu de f mu nu más m cuadrado por a nu tenía que ser igual a 0. ¿Sí? Claramente si la masa es 0, esta es la ecuación de Maxwell libre, no estaría este término de acá, pero al estar este término de acá me queda una leve modificación de la ecuación de Maxwell. ¿Sí? Lo que les contaba la clase pasada es que yo podría, esta es una ecuación que tiene el índice nu libre, o sea, esto es un cuadrivector igual a 0, yo podría tomarle la cuadrivergencia de nu, ¿sí? Y como este término de acá es antisimétrico, y la derivada nu, derivada mu es simétrica, esto se me iría, y por lo tanto me queda que la derivada nu de a nu es igual a 0. ¿Sí? Eso es una consecuencia en las ecuaciones de Maxwell de consistencia. Entonces, cuando repasen la clase pasada, vimos que cuando uno usaba esa propiedad, que la derivada nu de a nu, en la ecuación de Proca, tiene que ser 0 sí o sí, y les recuerdo, no es una elección de gauge, eso en la ecuación de Proca tiene que pasar por consistencia. Entonces, esta parte de acá, de la derivada de f mu nu, se simplificaba un poco, porque había un término que lo podía tirar gracias a esa propiedad, y por lo tanto la ecuación que me quedaba era 4 ecuaciones de Klein-Gordon para cada uno de los campos a mu, ¿sí? Complementada con esta condición, ¿tá? O esto tiene que valer. ¿Sí? O sea, esta ecuación de Proca es equivalente a este conjunto de 2 ecuaciones. Entonces a uno le gustaría resolver estas 2 ecuaciones para campos a mu de Proca con momento bien definido. ¿Tá? O sea, que sean como ondas planas, si quieren. Entonces, antes de seguir avanzando con el detalle de cómo construyo esas soluciones y entender qué spin tienen, etcétera, etcétera, hagamos una pequeña digresión. Uno podría proponer, como propuso, por ejemplo, en Klein-Gordon o en Dirac, etcétera, en Dirac, ¿qué propones? Bueno, pones la exponencial, o sea, toda la dependencia espacio-temporal lo metés acá en una onda plana, y después, bueno, en Dirac dijimos, acá tendré un spinor, y hay que ver qué pasa cuando enchufo eso en la ecuación de Dirac, ¿no es cierto? En Klein-Gordon también hicieron lo mismo. Ahora, acá hay que hacer una pequeña digresión, que es la siguiente. Si yo propongo esto, ¿sí? Está mal. ¿A alguien se le ocurre por qué? Hay algo que está mal. ¿Nadie se le ocurre? ¿Qué naturaleza en términos de números reales y complejos tiene esta fase? Tiene una parte compleja. Esto es un número complejo, ¿no es cierto? Entonces, ¿campo a mu es real o es complejo? Debería ser real. Debería ser real. O sea que ya proponer esto, como lo propuse en Klein-Gordon o como lo propuse en Dirac, estaría mal, porque el campo a mu es complejo. Entonces, uno ¿qué podría proponer? Dice, bueno, está bien, puedo proponer eso más la suma del complejo conjugado de eso dividido 2, ¿no? Como si fuera la parte real. Ahora, fíjense, cuando nosotros estuvimos pensando en términos de Dirac o en términos de Klein-Gordon, nosotros justamente consideramos las soluciones que tenían o esta fase
o la fase contraria, que era la energía negativa y momento para el otro lado. ¿Y a esto qué lo consideramos? ¿Se acuerdan? Hace un rato vimos las dos soluciones de la ecuación de Dirac, las soluciones de energía positiva. Las otras, ¿qué eran? ¿Antipartícula? Partícula. ¿Está? Entonces, yo agarraría y diría, bueno, pará, a mu voy a proponer esto más el complejo conjugado, porque a mu tiene que ser real. Pero entonces, en términos de cómo veníamos pensando antes a estos campos cuando los desarrollamos, en términos de su autoestado de momento, es como si yo estuviera poniendo que el campo a mu va a ser una combinación lineal de soluciones de partícula más soluciones de antipartículas. ¿Se dan cuenta? Entonces, a la primera conclusión que llego rápido, gracias a esto, es que interpretando estos campos, ¿sí?, como autoestados del momento, por ejemplo, me doy cuenta que sí o sí, simultáneamente tengo que poner partículas y antipartículas al mismo tiempo. ¿Tá? Justamente es por esto que las partículas que vengan de cuantizar el campo de Procas real o el campo de Maxwell, ¿sí?, van a ser su propia antipartícula. ¿Sí? Si yo te pregunto a vos, ¿cuál es la antipartícula del fotón? El fotón. ¿Tá? No tiene otra, no hay un compañero de antipartícula. ¿Sí? No es como el electrón. El electrón, tengo el electrón, y el campo del electrón, que es el campo directo, también escribe al positrón, que es su antipartícula. En este caso, tengo un único tipo de partícula y su antipartícula es ella misma. ¿Tá? ¿Por qué? Justamente porque es un campo real. ¿Sí? ¿Se puede construir un campo de este tipo, Proca o tipo Maxwell complejo? Se puede, ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora quedémonos con cosas cercanas a lo que ya entendíamos que era el campo de Maxwell. ¿Sí? Es un campo real, entonces no me queda otra de que cuando yo lo desarrolle en autoestados de momento, lo voy a tener que desarrollar de esta manera, y esto interpretado como interpretábamos antes las soluciones de Klein-Gordon y de Dirac, es como tener partícula y antipartícula al mismo tiempo. ¿Tá? Partícula, antipartícula. Ahora, bueno, esto es lo que se acaba de decir, la antipartícula de fotón, o la partícula asociada a Proca real, es la propia partícula. Ahora, entonces, básicamente yo le estoy diciendo, bueno, vamos a proponer una mu que sea la parte real de esta cosa de acá, ¿no? Porque esto más esto dividido 2 es la parte real de esto. Ahora, uno va a razonar como, para los que cursaban electrodinámica, como razonaba en electrodinámica. En realidad, voy a plantear esto, así, directamente. Yo ya sé que está mal, pero cualquier resultado físico que yo quiera sacar al final de esto es simplemente tomarle la parte real. ¿Está bien? Entonces, razono de esta manera, digo, bueno, igual voy a proponer esto, aunque yo sepa que no está bien, porque el campo AMU es real, y en todo caso, cuando yo quiera, al final de todo, tomo la parte real y ya está. ¿Está? Bien. Entonces, hecha esta digresión, ahora sí, voy a considerar, al igual que como pensamos recién en términos de las soluciones de la ecuación de Dirac, voy a considerar una onda plana con el momento P en la dirección Z. ¿Sí? Supongamos que P va en la dirección Z. Entonces, E a la menos I, P mu, X mu, no es otra cosa que E a la I, P por Z, con P el momento, menos I, E por T. ¿Sí? Con E algún número que tendré que obtener la relación de dispersión a partir de mis ecuaciones de movimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, el campo que propongo es ese. En todo caso, al final de todo diré la parte real de eso. ¿Tá? Pero este es lo que yo propongo. La primera ecuación dijimos que era una ecuación tipo Klein-Gordon, para cada una de las componentes del campo AMU. ¿Sí? Entonces, si yo aplico Klein-Gordon a esta onda plana, básicamente me baja un menos P mu más M cuadrado, y si pido que esto sea 0, necesito que este paréntesis sea 0, con lo cual P mu es igual a M cuadrado, y de acá saco que la energía es la raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado. ¿Sí? Nada, la relación de dispersión relativista. Era de esperar, porque estoy construyendo toda una teoría que es covariante, entonces era esperar que en la solución de onda plana me dé la relación de dispersión relativista entre la energía y el momento. ¿Sí? Nuevamente, acá alguno me podría decir, bueno, pará, esta ecuación para energía tiene dos soluciones, esta y menos esta. Bueno, pero menos esa está tenida en cuenta en el sentido de que es como agarrar y cuando yo tome la parte real de esto, voy a estar sumando esta solución más la solución conjugada, que es la que tiene energía negativa, la de partícula y antipartícula. O sea que me quedo con la solución de energía positiva nada más. ¿Tá? La otra ya está tenida en cuenta al tomar la parte real de todo esto. ¿Tá? Entonces, hasta ahí perfecto, vale esta ecuación tipo Klein-Gordon, si la energía tiene esta relación de dispersión. Me falta la segunda ecuación, ¿sí?
La segunda ecuación me dice que la derivada, la cuadridivergencia de este campo a mu, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Si yo le tomo la cuadridivergencia a este ansatz que puse acá, que es una onda plana, ¿sí? La derivada mu me baja a un menos i p mu, ¿sí? Y necesito que esto sea igual a 0. Entonces, básicamente necesito que p mu y epsilon mu sean perpendiculares. No sé si me ven el video, perpendiculares, lo estoy haciendo con comillas, ¿por qué? Porque este es un producto escalar en el espacio lorentziano, que tiene una métrica rara, ¿no? Es 1 menos 1 menos 1, y qué sé yo. No es no es perpendicular en el sentido geométrico usual, ¿tá? Pero bueno, en definitiva, lo que me está diciendo esta ecuación es, van a valer las ecuaciones de Proca, ¿sí? O la ecuación de Proca, siempre y cuando vos tengas la onda plana con la relación de dispersión relativista, bien. Pero además, esto de acá, que si quieren sería como mi vector de polarización de este campo mu, tiene que ser transversal al momento, pero transversal en el sentido lorentziano. ¿Tá? Entonces, fíjense, nosotros, a ver, epsilon sería estilo la amplitud, y sí, algo así como la amplitud del campo mu. ¿Tá? La amplitud del campo mu tiene que ser un cuadrivector transversal al momento. ¿Tá? Ahora, fíjense, nuestro espacio donde viven los cuadrivectores es un espacio cuatrodimensional de Minkowski. ¿Sí? Mi vector P mu indica una dirección, yo necesito una base de todos los vectores que sean perpendiculares a P mu. ¿Cuántos vectores en un espacio cuadridimensional va a haber transversales a P mu? 3. 3, ¿tá? O sea, que seguro que acá debería haber 3 soluciones a esta ecuación, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, necesito una base de cuadrivectores perpendiculares a P mu. Acuérdense que P mu es esto, porque como tengo cuadrimomento en la dirección P, P mu es la componente de energía, que por la relación de dispersión ya sacamos que valía esto, 0, 0 y P. ¿Sí? Entonces, hay dos vectores perpendiculares que son muy obvios. 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 0. Si hago el producto escalar lorentziano entre esto y esto, obviamente me va a dar 0. Si hago el producto lorentziano entre esto y esto, obviamente también me va a dar 0. Me falta 1, ya tengo 2, me falta 1. Fíjense que podría definir un P-monio mu, lo voy a llamar, ¿sí? Que lo escribí, agarré y le invertí el momento y la energía. Dije P y raíz de P cuadrado sobre 2M los pongo al revés. ¿Tá? Tengo este cuadrimomento, no es un cuadrimomento, el P-monio mu lo definí de esta manera. Si ustedes hacen la cuenta, P monio mu con P monio mu, fácilmente se dan cuenta que son ortogonales, que esto va a dar 0. ¿Por qué? Porque, bueno, si hago esa cuenta me queda P por la raíz cuadrada de P cuadrado más M va, menos, por cómo es la métrica lorentziana, menos raíz de P cuadrado más M cuadrado por P. ¿Tá? Entonces, una forma inteligente, si quieren, me construí un tercer vector que claramente es independiente de estos dos, que es perpendicular en el sentido lorentziano a estos dos tipos de acá. ¿Está bien? Entonces, ahora, fíjense, estos dos que eran obviamente perpendiculares a estos, en vez de elegirlos de esa manera, ¿sí? Lo voy a elegir como una cierta combinación lineal de ellos, y ahora van a ver más adelante por qué elijo esta. Entonces, básicamente, en vez de elegir 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 0, voy a elegir 0, 1, y 0 y 0, 1 menos i 0, que son independientes entre sí. ¿Tá? Entonces, básicamente, lo que les estoy diciendo es que tengo 3 soluciones a mi ecuación de Proca, ¿sí? Que satisfacen las ecuaciones de Proca, que son 3 tipos de onda plana distintas, E a la menos i p mu x mu, ¿sí? Donde tengo 3 posibles, si quieren, polarizaciones, llamémoslo por ponerle algún nombre, para este vector que va multiplicando acá, que son las 3 direcciones que son ortogonales al momento p mu. ¿Tá? O sea que el campo a mu más general será alguna combinación lineal de estas 3, entre comillas, polarizaciones. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar un segundo qué significan estas, entre comillas, polarizaciones. ¿Sí? Fíjense. El campo a mu, por definición, es un cuadrivector. ¿Sí? O sea, es un tipo que transforma
de esta manera. ¿Sí? Con lo cual voy a considerar un tipo de transformación de Lorentz, que es una rotación en Z con un ángulo θ, como lo estuve considerando en todas las veces pasadas, y quiero ver cómo transforma este campo, cuando elijo esta polarización, cómo transforma esta polarización y cómo transforma esta polarización cuando hago una rotación en Z de ángulo θ. ¿Tá? Recuerden que Z, ¿por qué Z? Porque, bueno, porque mi cuadrimomento está en Z, entonces quiero hacer una rotación en la dirección en la que se está moviendo esta onda plana o este autoestado del momento, si quieren. ¿Sí? Entonces, fíjense, tomo esta polarización, la epsilon más, ¿sí? Que la voy a definir, la voy a rotar con una rotación en Z de ángulo θ. La rotación en Z de ángulo θ es, dejo fijo el tiempo, dejo fijo Z, y mezclo XY con un coseno de θ menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ. Una rotación en Z. Y mi epsilon, este epsilon más, esta polarización más que yo definí, era 0, 1 menos I, 0. ¿Tá? Entonces fíjense, si aplico el 1, 0, 0 a esto, me queda 0. ¿Sí? Si aplico 0 coseno de θ menos seno de θ a esto, me queda coseno de θ menos I seno de θ, que es E a la I θ. ¿Sí? Y si aplico seno de θ, coseno de θ a esto, me queda seno de θ menos I coseno de θ, y acá les puse en rojito la mini cuentita, seno de θ menos I coseno de θ, saco factor común menos I, eso es menos I por E a la I θ. O sea que acá me quedó 0 E a la I θ menos I E a la I θ 0. Ahora fíjense que esto es proporcional al tipo al que le estaba aplicando la transformación. ¿Sí? Saco factor común E a la I θ y a la I θ y me quedó 0, 1 menos I 0. O sea que el E más transformado es cuando roto Z en un ángulo θ, me quedó E a la I θ por el mismo. ¿Sí? ¿Qué bicho transforma de esta manera ante una rotación? Perdón, Matías, el E más, no, ¿no iba con positivo el I? Me estoy confundiendo. A ver. No, el E más iba con negativo. Ah, ok, me los anoté al revés. Ok. Entonces, ¿qué bicho transforma ante una rotación con una fase E a la I θ? ¿Un espinor? Un tipo de spin 1. ¿Se acuerdan la primera slide de todas? Primera slide de todas. ¿Quién transforma con E a la I θ? Y bueno, por ejemplo, el tipo con proyección más 1 de spin de la representación J igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque con E a la I θ sobre 2 era un espinor. Con E a la I 3 medios de θ seguro que era algo de la representación J igual a 3 medios. Pero con E a la I θ probablemente es algo con spin 1. ¿Está? Entonces, esa polarización parece ser la proyección más 1 de algo con spin 1 en la dirección Z, porque estoy rotando en Z. ¿Sí? Ahora, justamente estoy rotando en la dirección de movimiento de esta onda plana o de este autoestado del momento. O sea que puedo decir que este justamente es la polarización correspondiente a helicidad más 1. ¿Tá? Ahora, supónganse que roto el que definí como epsilon menos, ¿sí? Con la misma rotación, pero este era 0, 1 y 0. Bueno, si hacen eso, ven que les queda coseno menos i seno, que sea la menos i θ, y acá les queda seno más i coseno, que es i por e a la menos i θ. O sea que este tipo transforma con e a la menos i θ. ¿Sí? Entonces este tipo corresponde a un estado de helicidad bien definida menos 1. ¿Sí? Porque al rotarlo en la dirección de movimiento, lo único que me hace es darme una fase a la menos i θ. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tercero? Porque vimos que había 3. Estaba L más, estaba L menos, y estaba este que yo lo definí en particular, que yo sabía que era ortogonal al momento. ¿tá? Era la única dirección que me faltaba. Ese tipo de ahí, o sea, si se acuerdan ustedes, era el vector P0, 0, raíz de P cuadrado más M cuadrado. ¿Qué pasa si lo roto en Z este? Y fíjense, como acá tiene 0, no le pasa nada, queda exactamente igual. Entonces este tipo rotado en Z no cambia. Entonces se dan cuenta que acá estoy viendo que en realidad las 3 soluciones que yo encontré para la ecuación de Proca son una solución con helicidad más 1, una solución con helicidad menos 1 y otra solución con helicidad 0. ¿Se dan cuenta? Entonces acá ven perfecto por qué el campo de Proca tiene spin 1. ¿Sí? Y en particular, las soluciones con momento bien definido tienen helicidad bien definida, más 1, menos 1 o 0. ¿Sí? O sea, el spin en la dirección de movimiento. ¿Sí? Esta es la primera conclusión. Entonces ahora, ¿qué pasa
si me voy a Maxwell, ¿sí? Debería pasar algo parecido, pero como van a ver, hay una complicación extra. Y la complicación extra, y por eso lo cuento ahora, porque estamos viendo la simetría de gauge, tiene que ver con la invarianza de gauge. Fíjense. Mi ecuación de movimiento en el caso de Maxwell es esta de acá, de mu F1 igual 0, sin el término de masa. ¿Sí? Pero como ustedes saben, esta ecuación, gracias a que no tiene el término de masa, es invariante de gauge. ¿Sí? Es decir, si al campo a mu yo lo transformo con a mu más la derivada total de algo, ¿sí? Entonces el f mu nu transformado será d mu a nu más la derivada nu de este algo, menos la derivada nu a mu, menos la derivada nu derivada mu de ese mismo algo. Como derivada mu y derivada nu conmutan, esto lo puedo tachar con esto, y entonces veo que f mu nu no transforma. ¿Tá? O sea que tengo invarianza de gauge. Que para los que cursaron electro, o incluso para los que vieron física 3, ya es una simetría que probablemente cualquiera que les escribió las ecuaciones de Maxwell se las comentó. ¿Tá? En definitiva, el campo a mu, clásicamente al menos, no es el campo físico. ¿Sí? El campo físico es el campo eléctrico, el campo magnético, que los derivo del campo a mu. ¿Sí? Y esos campos son invariantes de gauge, el eléctrico y el magnético. Campo a mu tiene esta simetría, lo puedo transformar así, de manera tal de que f mu 1 cambia, y por lo tanto esta ecuación es invariante de gauge. ¿Sí? Entonces lo que uno hace, les contaba también hace 2 clases, fíjense, si escribo derivada mu de f mu nu, eso escribiendo f mu nu como las derivadas cruzadas, lo puedo escribir como el D'Alembertiano de a nu, menos esta derivada donde me aparece esto, me parece derivada mu de a mu. ¿Sí? Entonces lo que uno hace, en realidad hay un montón de gauges que uno puede elegir, que uno puede fijar el gauge, ¿sí? Pero una típica elección muy útil es fijar el gauge diciendo lo que se llama el gauge de Lorentz, que es que derivada mu de a mu sea igual a 0. Ahora fíjense, en el caso de Proca, derivada mu de a mu igual 0, era algo que me imponían las ecuaciones, era una condición de consistencia de las ecuaciones. Acá en cambio no, acá mis ecuaciones no me dicen que esto tiene que ser así, sino que me dicen, tus ecuaciones son estas, hay una simetría, de manera tal de que yo podría transformar el campo para lograr que el campo satisfaga esto. Entonces yo impongo eso, como una especie de fijado de gauge. Yo fijo el gauge diciendo derivada mu de a mu igual 0. ¿Por qué? Porque bueno, porque me simplifica las ecuaciones. Si se me va este término, mi primera ecuación, o sea, mi ecuación ahora va a ser que el D'Alembertiano de a nu es igual a 0, ¿sí? Esto, o sea, una especie de ecuación de Klein-Gordon, pero no masiva, con más igual a 0, sin olvidarme que tengo que siempre imponer esta condición para ser consistente. ¿Tá? Entonces, por ahora todo ok. Esto es muy parecido a Proca, de lo que vimos recién, solo que con m igual a 0, ¿sí? Porque tengo, para cada una de las componentes de Anú, una especie de ecuación, de Klein-Gordon, solamente que, en este caso sin masa, pero es casi igual. Tengo esta condición, que antes era una condición de consistencia en el caso de Proca, en este caso es un fijado de gauge que yo hago, gracias al cual esta ecuación se simplifica mucho. ¿Sí? Sin embargo, como también les contaba hace 2 clases, hay una cierta simetría de gauge residual, se dice. ¿Sí? ¿Qué quiere decir residual? Quiere decir que todavía yo tengo la libertad de seguir transformando a mu, como lo definí acá arriba que transforma, y mantenerme en simultáneo dentro de este fijado de gauge, mantenerme con un d mu a mu igual 0. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo puedo elegir un omega en la transformación de gauge con un D'Alembertiano 0, ¿sí? Dado un omega con D'Alembertiano 0, si yo vuelvo a hacer una transformación de gauge, ¿sí? Que es esta, por definición, ¿sí? Fíjense, si yo le tomo la cuadridivergencia a esta regla que me relaciona el nuevo A con el viejo A, me queda derivada mu del nuevo A igual a derivada mu del a mu viejo, más el D'Alembertiano de omega, pero yo dije que estoy haciendo una transformación de gauge ahora no cualquiera, sino una con una función omega cuyo D'Alembertiano es 0, o sea que esto me quedó derivada mu de a mu viejo, porque esto es 0, y esto habíamos fijado el gauge arriba diciendo que esto era 0. Entonces, si esto es 0, la derivada de a mu en el nuevo gauge también va a ser 0. ¿tá? Entonces esta es la simetría residual que me quedó. Yo tengo esta simetría original, Tuki. Y digo, voy a imponer esta ecuación para fijar el gauge. ¿Sí? Pero digo, ojo, yo puedo seguir haciendo una transformación de gauge quedándome dentro de este gauge, siempre y cuando el omega que use en la transformación de gauge tenga D'Alembertiano 0. ¿Tá?
Quiero que me digan si se entiende este razonamiento. Más o menos, no entendí. O sea, ¿no terminaste de nuevo en la ecuación que numeraste como 2? Claro, porque yo que te dije, yo quiero resolver, ahora voy a tener que resolver 1 y 2, ¿sí? 2 viene de fijar el gauge. 1 viene de la ecuación de movimiento original con el gauge fijado. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, igual, ahí lo veo, ahí lo veo. Entonces, ves? como para que se dé eso, también pasa que el de Lambertiano de ese omega también es 0. Claro, lo que yo estoy diciendo es que una vez que tomé ese gauge, igual todavía puedo seguir haciendo una transformación de gauge siempre y cuando el omega que use ahora en la transformación de gauge tenga D'Alembertiano 0. ¿Por qué? Porque si yo hago una transformación de gauge con un omega con D'Alembertiano 0, tengo la garantía de que si vale la condición de Lorentz en el gauge viejo, va a valer la condición de Lorentz en el gauge nuevo. ¿Está bien? O sea que si yo fijé el gauge, todavía puedo seguir transformando y mantenerme en el mismo gauge. ¿Está? Y esto lo vamos a usar ahora. Entonces digo, vengo acá y digo, bueno, voy a plantear una onda plana, ¿sí? Quiero ver qué soluciones hay, cuáles son las posibles polarizaciones, velicidades que tengo acá, etc. Quiero meter esto en las ecuaciones de movimiento. Toda la misma digresión que hicimos antes, todo lo que discutimos antes, vale lo mismo, ¿no? En realidad acá, implícitamente, estoy tomando la parte real de esto, ¿tá? Porque este campo AMU es un campo real, no es un campo complejo, y eso significa que tiene él es su propia antipartícula, etcétera, porque sus autoestados de momento, en realidad, vienen con los autoestados de momento de la partícula y de la antipartícula, pero por simplicidad, no voy a andar poniendo parte real de parte real por parte igual a parte real, igual a parte real, no quiero poner parte real por todos lados, entonces simplemente digo esto, aunque no es del todo correcto, lo único que tengo que pensar es que al final de todo hay que tomar parte real y ya está. ¿Está? Bien, entonces digo, considero esto, considero nuevamente que el momento espacial está en Z, es desde el punto de vista de campos clásicos, es una onda plana en Z, un frente de onda en Z. Desde el punto de vista de cómo uno lo piensa en mecánica cuántica, es un autoestado del momento, ¿sí? Entonces digo, bueno, vamos a suponer que este tipo va en Z. La primera ecuación es que el D'Alembertiano de este chabón tiene que ser 0, ¿sí? D'Alembertiano de este tipo es derivada mu de él. Eso me baja un P mu, como ustedes saben, me queda esta ecuación. O sea que necesito que P mu sea igual a 0, ¿sí? Lo cual es razonable, también porque es lo que yo esperaba, ¿no? La relación de dispersión ahora para este campo que no tiene masa es que su energía sea igual a su momento, ¿sí? O al módulo de su momento, pero bueno, yo estoy considerando que P es mayor a 0, que va en Z, entonces es lo mismo decir que la energía es igual a su momento, ¿sí? Que es la relación de dispersión que uno espera para una partícula no masiva, ¿sí? O para un autoestado del momento no masivo. Ahora vamos a la segunda ecuación, como recién, la segunda ecuación es esta de acá, que recuerden, esto no era una cosa que venía de la ecuación de movimiento, sino que era un fijado de gauge mío. Yo dije, voy a fijar el gauge de Lorentz, que es pedir esto. Pero bueno, como ustedes saben, pedir esto, esta derivada mu actuando sobre este ansatz de acá, lo único que hace es bajarme un P mu, o sea que me queda P mu, epsilon mu, o sea que nuevamente necesito una base de cuadrivectores ortogonales al cuadrimomento, ¿sí? Ortogonales a P mu, donde ahora P mu es energía 0, 0, energía. ¿Tá? A diferencia de antes, donde la relación era un poquito más retorcida porque tenía la masa, ahora no. Ahora el momento es igual a energía. ¿Sí? Porque esta relación de dispersión es no masiva. Entonces, estas dos son las mismas de antes, la que llamé epsilon más y epsilon menos, son ortogonales al P mu, siguen siéndolo, eso no cambió nada. ¿Sí? Ahora, hay una que es un poco distinta antes y es esta. P mu es ortogonal a P mu, ¿sí? Eso no pasaba antes, pero ahora sí. ¿Tá? Como P mu justamente tiene cuadrado 0, es un cuadrimomento con longitud lorentziana 0, es un momento tipo light-like, tipo luz, como se dice. Entonces P mu es ortogonal a P mu. Entonces es el tercero que puedo usar para construir mi base de vectores ortogonales a P mu. Epsilon más como antes, epsilon menos como antes, y ahora el mismo cuadrimomento. ¿Tá? Entonces, bueno, mi solución más general, si quieren, de este campo AMU, será una combinación lineal de esta polarización, esta segunda polarización y esta tercera polarización por la onda plana, ¿sí? Tal que, como ustedes saben, esto satisface la ecuación de Klein-Gordon, por un lado, y además satisface el hecho de que estas tres polarizaciones son ortogonales al cuadrimomento.
¿tá? Que es lo que necesitaba para el fijado de gauge. Pero ahora, digamos, Proca prácticamente era llegar hasta acá y listo. Me puse a analizar qué significaba esta polarización, qué significaba este y qué significaba este. Pero ahora acuérdense, nosotros a esta ecuación llegamos fijando el gauge. Pero discutimos y dijimos que había una simetría residual de gauge, ¿sí? Que yo todavía podía hacer una transformación más de gauge y quedarme dentro del gauge de Lorentz, quedarme dentro de esta condición, en este caso. ¿No? Entonces, esa simetría residual de gauge, habíamos dicho que era elegir un cierto omega con D'Alembertiano 0, ¿sí? Entonces, es un omega, una función escalar con D'Alembertiano 0. Si yo usaba una transformación de gauge con este omega que satisface esto, me estaba quedando dentro del mismo gauge. Entonces consideren un omega con que sea una cierta constante por e a la menos i p mu x mu. Con este es el mismo p mu que antes, ¿tá? O sea, estoy metiéndole a este omega para la transformación de gauge la misma onda plana que le estoy metiendo al campo, ¿sí? Exactamente la misma onda plana. Claramente este omega satisface que D'Alembertiano es igual a 0. ¿Por qué? Porque D'Alembertiano de él básicamente me baja un p mu y p mu satisfacía la relación de dispersión p mu igual 0. Entonces, este tipo de acá, este omega de acá, tiene D'Alembertiano 0. ¿tá? Entonces es una transformación de las que me quedaba residuales. ¿sí? Fíjense, a mu, ¿cómo transforma cuando yo hago esta transformación de gauge? Bueno, a mu transforma como a mu más la derivada mu de este omega. ¿sí? Pero la derivada mu de este omega no hace otra cosa que bajarme un menos i p mu de este omega. ¿sí? Entonces, fíjense, mi nuevo campo de gauge, luego de hacer la transformación de gauge, tengo, bueno, las otras dos polarizaciones, más un pedacito que me transformó proporcional a la dirección del momento. ¿tá? Yo tenía estas dos direcciones, y por otro lado tenía el pedacito con la dirección del momento, ¿sí? Acuérdense, tenía esto acá, y ahora cuando hice la transformación de gauge residual que me quedaba, justamente, como la transformación es agregar algo proporcional al momento, que es esto, bueno, el campo me transformó de esta manera con algo proporcional al momento. ¿tá? Entonces, fíjense, estamos todos de acuerdo que como este tipo de acá es arbitrario, es una transformación de gauge que yo lo puedo elegir arbitraria, ¿sí? Y en particular, no es del todo arbitraria, tenía que tener D'Alembertiano 0, pero esta tiene D'Alembertiano 0, y en particular tiene D'Alembertiano 0 para cualquier valor de omega 0 que yo elija acá. Entonces, en particular yo elijo omega 0 igual a menos i por este coeficiente de acá, ¿sí? De manera tal de anular esto. ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que de estas tres polarizaciones que yo tenía en mi campo a mu, hay una, solo una, que es esta en particular, la que es proporcional al momento, que me la puedo cargar con una transformación de gauge. ¿tá? Y que yo sé que la física que uno derive de acá no va a depender de las transformaciones de gauge, porque son una simetría de las transformaciones de gauge. ¿tá? Entonces, la conclusión a la que llego es que físicamente hablando, en este caso, gracias a la simetría de gauge, hay solo dos polarizaciones, la epsilon más y la epsilon menos. ¿tá? La otra polarización, la tengo que tirar porque no es física. Me la puedo cargar con una transformación de gauge. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi solución es física posta ahora es una menos que antes. ¿sí? Antes en Proca tenía 3 helicidades posibles. Ahora me quedan 2, me queda esta helicidad y esta helicidad. La helicidad 0, que era este pedazo de acá, ya no está más porque no es física, me la puedo cargar con una transformación de gauge. ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es bastante fuerte. Esto dice que para un campo de Maxwell, para ondas planas de Maxwell, no tengo helicidad, la proyección intermedia de la helicidad. Es un campo con spin 1 que puede tener helicidad más 1 o menos 1, es decir, el spin en la dirección del movimiento puede ser más 1 o puede ser menos 1, pero no puede ser 0. ¿tá? Ahora, en realidad esto, de alguna manera, aunque pensado con una física bastante distinta, pero que esencialmente matemáticamente es lo mismo, los que cursaban electrodinámica, o incluso, bueno, si ya vieron física, lo vieron en física 3, lo vieron en física 2 y por ahí ni se dieron cuenta. Pero cuando uno piensen que de este campo a mu, yo acá debería poder calcular el campo eléctrico y el campo magnético. ¿sí? Tomando derivadas de este bicho de acá, de sus componentes, yo debería poder tomar el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Y qué son estas dos helicidades que encontré? Si yo miro campo eléctrico y campo magnético, me doy cuenta que estas dos helicidades son lo que yo, en física 2, en física 3, en electrodinámica, llamaba polarización izquierda y polarización derecha. ¿tá? Entonces, cualquier onda plana, ustedes saben que se podía escribir como una combinación lineal de ondas con polarización izquierda y polarización derecha. ¿sí? Si esas dos polarizaciones estaban compensadas justo, podía obtener una polarización lineal. ¿sí? Y si no estaban compensadas de la manera correcta, me quedaba una polarización elíptica en términos generales.
pero siempre podía descomponerlo como una combinación de una posición izquierda y una posición derecha. Bueno, esto, a nivel de autoestado del momento, es lo que es que el campo en realidad tiene un autoestado de helicidad más 1 y helicidad menos 1. ¿Tá? Y no tiene proyección de helicidad 0, a diferencia del campo de Proca. ¿Tá? Ahora, uno se puede preguntar, esto es una curiosidad, fíjense, el responsable básicamente de que no pueda tener la helicidad 0 fue la naturaleza que tenían las ecuaciones del movimiento y la simetría de gauge, ¿sí? Que en Proca no estaba, entonces en Proca yo no podía cargarme una de las polarizaciones, pero acá, gracias a la simetría de gauge, podía darme cuenta que había una de las polarizaciones que físicamente era irrelevante, que me la puedo cargar con una transformación de gauge. Entonces la pregunta es si eso es una curiosidad, si es algo, mira, cuando vos tenés simetría de gauge te puedes cargar una polarización que es físicamente irrelevante. Y la realidad es que no es una curiosidad. Cuando uno estudia matemáticamente la representación del grupo de Poincaré, este ya si quieren es un comentario avanzado, no importa tanto, pero se los cuento como curiosidad. Cuando uno estudia las representaciones del grupo de Poincaré, no masivas, ¿sí? O sea, con masa cero, ¿qué era el grupo Poincaré? Acuérdense, el grupo Poincaré era Lorentz más las traslaciones espaciotemporales. Cuando uno estudia las representaciones de ese grupo, no masivas, uno puede ver que los campos con los que uno construye esas representaciones no pueden tener las helicidades intermedias del spin, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando en un campo de spin 1, ese campo de spin 1 en su dinámica no puede tener la helicidad intermedia, la 0. Puede tener la más 1 y la menos 1, pero no puede tener la helicidad 0. Es la única manera de construir una teoría en una representación del grupo Poincaré, tiene que satisfacer eso, si es no masiva. Si es masiva, puede tener la helicidad intermedia, que es lo que pasa con el campo de Proca. Si es no masiva, no. Otro ejemplo, cuando uno construye representaciones y teorías con más spin, por ejemplo, si uno construye representaciones de spin 2, que por ejemplo el gravitón, no lo vamos a ver en esta materia, es una partícula de spin 2, uno puede ver que las ecuaciones de movimiento consistentes con un gravitón no masivo son las helicidades más 2 y menos 2, y las intermedias, menos 1, 0 y 1, no están. ¿Tá? Se desacoplan de la dinámica por simetrías internas que tiene la teoría. ¿Tá? En este caso, la simetría que me está ayudando a desacoplar la helicidad 0, que si uno estudia las representaciones se da cuenta que no tiene que estar, la simetría que me ayuda a desacoplar es la simetría de gauge. ¿Tá? Entonces, como vengo viendo... Matías, tengo una pregunta. Sí. ¿Esto significa que no existen en la realidad o que no son detectables? ¿No? ¿Cómo? No existen. Y todo esto viene de tomar el gauge de Lorentz. Si lo querés pensar a nivel físico de ondas planas, ponele, no es por el gauge de Lorentz. El gauge de Lorentz es una elección cómoda para mí. Es gracias a la simetría de gauge, gracias a una simetría interna. ¿Sí? Si lo querés pensar a nivel de lo que vos ya quizás conocés de electrodinámica, básicamente vos sabés que el campo eléctrico y el campo magnético son ondas transversales a la dirección de propagación de una onda plana. ¿Te acordás? Sí. O sea, el campo eléctrico no puede vibrar en la dirección longitudinal, solo en la dirección transversal. ¿Está? Eso es lo mismo que acabo de decir, solo que pensado en términos de autoestados del momento. En términos de autoestado del momento, que no haya polarización longitudinal significa que no tengo helicidad 0. ¿Está? Ok. Pero, digamos, lo que yo quería que quede claro es, primero, que este campo AMU, masivo o no masivo, es un campo de spin 1. ¿Está? Entonces seguro que va a ser un bosón. Si yo lo cuantizo de manera consistente, va a ser un bosón por lo que les contaba el otro día del teorema de spin estadística. Va a ser un bosón de spin 1. En particular, estos campos reales, Proca real o Maxwell, ¿sí? Van a tener, físicamente, van a tener o 3 grados de libertad en el caso masivo, 3 tipos de polarizaciones, o 2 grados de libertad en el caso no masivo, como para el campo de Maxwell. ¿Está? O sea que solo voy a repetir lo que dijiste, pero para saber que lo pensé bien. El fotón es un bosón de spin 1 que tiene helicidad 1 o menos 1, ¿no? Perfecto. Y una pregunta, capaz Si querés, no tenés claro, pero ¿cómo medís la helicidad? Perdón. Julián. Sí. Para ser un poquito más preciso. Lo que yo te mostré eran soluciones clásicas de la ecuación. ¿Sí? Sí, claro. Cuando vos cuantices esa teoría, lo que vas a obtener, cuantizarla tipo como hizo Gustavo, ¿no? Una teoría libre tipo Klein-Gordon, la cuantizo,
la Spandon Mods, que son operadores de creación y destrucción, ¿sí? Entonces, los modos que puedo crear sobre el vacío, que son los fotones, son partículas con el momento bien definido y helicidad +1 o -1. ¿Tá? Perfecto, perfecto. ¿Y eso, sabés cómo se mide la helicidad de un fotón? ¿Tiene que ver con la polarización de la luz, una cosa así? Bueno, a nivel macroscópico es la polarización de la luz. ¿Tá? La luz tiene una polarización y eso se puede ver macroscópico. Un sistema macroscópico de fotones, que es lo que vos llamás luz, tiene una polarización, se puede medir. Hay un montón de maneras de medir la polarización. Me acuerdo del Labo, no sé, Claro. excitábamos sistemas materiales que se excitaban dipolos al interno por culpa de una polarización de un láser polarizado y podía ver el patrón de polarización de esas excitaciones, qué sé yo. O sea, en el fondo la luz polarizada derecha o izquierda son fotones left o right, ¿no? La luz polarizada de izquierda y de derecha es un sistema coherente de fotones Claro. con helicidad +1 o -1. Genial, muchas gracias. ¿Está? Bien. Entonces, esa fue una manera de pensar las simetrías de Gauge. Nosotros vimos que la simetría de Gauge era la que me permitía desacoplar la polarización no física de mi campo no masivo, un campo de spin 1 no masivo, pero también, como estuvieron viendo en la teórica, la simetría de Gauge la puedo pensar también como una simetría que es necesaria para que una simetría que yo observo localmente, una simetría que yo veo que es global en un lagrangiano, para poder hacerla local. ¿Tá? Entonces, esto ya, si quieren, directo de la guía, pero es algo que ya lo vieron y lo volvemos a repasar. Yo tomo el lagrangiano de Dirac, ¿sí? Tiene este término cinético, y este término acá con la derivada, este término acá de la masa, cuadrático en los campos. Si yo hago una transformación global del campo, es obvio, por cómo está escrito esto, que el lagrangiano no transforma. ¿Sí? Ahora, si yo hiciera una transformación local, es decir, transformo con una fase que depende de la posición del espacio-tiempo, claramente el lagrangiano me transforma, me parece un término nuevo, debido a que esta derivada, cuando transforme, actúa sobre esta exponencial y me caga la invarianza. Entonces, uno puede pensar a la simetría de Gauge como una manera de hacer que el lagrangiano sea invariante incluso ante transformaciones locales. ¿Tá? Entonces yo parto de una simetría global y voy a modificar un poco el lagrangiano, lo voy a tunear para que la simetría esa, además de global, sea local también. ¿Tá? Y como ya vieron, para eso introduzco una especie de derivada covariante. Esto, alguien cursó relatividad general, o por ahí hay un matemático presente acá en el curso, hay veces que matemáticos cursan física también, a esto se lo llama derivada covariante no porque es un nombre parecido a la derivada covariante en una geometría, en geometría diferencial, sino porque se puede definir un fibrado principal del espacio, etc. Y esto efectivamente es una derivada covariante, matemáticamente hablando. Solo comentario para los que les interesa eso. Al resto pensémoslo como, bueno, simplemente cambio la derivada por una derivada con un nuevo campo, introduzco un nuevo campo, ¿sí? En este caso, vamos a ver, esta es una simetría, estoy pensando que este psi es simplemente un espinor de Dirac, por lo tanto, esta transformación es una fase real, es una fase compleja, no es una matriz, simplemente cambiar la fase al campo y nada más. Y entonces voy a definir que mi campo ahora sí transforma, bueno, acá me faltó un psi. Psi' va a ser e a la i, donde es algún numerito, una cierta carga, por esta función arbitraria que depende de x por psi, acá me faltó el psi, y voy a definir que este bicho amu también transforma, pero todavía no sé cómo. ¿Sí? Pero voy a hacerlo de manera tal de lograr construirme de manera fácil un lagrangiano que sea invariante ante esta transformación. ¿Tá? Entonces, lo que yo voy a pedir en general, ¿sí? Es que la derivada actuando sobre el campo Matías, no arruine la perdón, ¿te invarianza. podríamos volver un slide atrás? Sí. ¿Qué es lo que dijiste que faltó ahí? Acá falta un psi. Ah, ok.
igual a E a la I E omega por psi. ¿Tá? Claro, claro. Psi transforma con una fase que depende del espacio-tiempo. El A transforma, no sé todavía bien cómo. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que voy a pedir? Lo que voy a pedir fundamentalmente es esta ecuación que les puse en rojo acá. Voy a pedir que la derivada covariante también me saque afuera una fase, de manera tal de que, fíjense, si yo pido esto, si yo pido que la derivada covariante transformada no sea otra cosa que una transformación homogénea donde me sale una fase, si yo pido eso, este tipo transformado, como este tipo saca una fase y este tipo saca una fase, esas dos fases se cancelan y me queda que es invariante. Entonces es razonable pedir esto para lograr la invarianza. ¿Sí? Entonces, cuando yo pida eso, ¿qué significa? Digo, bueno, a ver, la derivada covariante de psi transformado va a ser la derivada covariante transformada, porque estoy diciendo que el campo AMU transforma, no sé cómo, pero transforma, ¿sí? Actuando sobre el campo psi transformado, que es la transformación con esta fase, ¿sí? Distribuyo esto, la derivada de esta puede actuar sobre el exponencial, que me queda el primer término, o la derivada puede actuar sobre el campo, que me queda el segundo término. Y después tengo el campo AMU', que actúa sobre esto, es directamente este término. ¿Sí? Impongo, acá, impongo esta condición, que esta derivada transformada se iguala E a la IE por esta derivada sin transformar. La derivada sin transformar es la derivada más menos IE AMU por el campo. ¿Sí? Entonces, eso multiplicado por la transformación, que es esta de acá. Entonces, fíjense, este término es igual a este término, ¿sí? Y si miro los tres términos que me sobraron, tengo el campo psi multiplicando en todos lados a la derecha, así que eso me lo saco encima, y tengo la fase E a la IE omega, E a la IE omega, E a la IE omega en los tres términos que me quedaron, así que me lo saco encima. O sea, básicamente me quedó esta ecuación, donde si yo despejo A' mu, me quedó que A' mu tiene que transformar así. ¿Sí? Entonces, al imponer esto, yo lo que obtuve es la manera en la que tiene que transformar a mu. ¿Sí? Entonces, ahora lo que sí puedo decir es, este lagrangiano, con la derivada covariante escrita acá, ¿sí? Va a ser invariante ante transformaciones de gauge, que son transformaciones que me cambian el campo psi con una fase y me transforman el campo A con una transformación inhomogénea, que es básicamente transformarlo con una derivada total. ¿Sí? Y esta transformación es la que venimos discutiendo desde que empezó esta clase. ¿Sí? Es la misma. ¿Tá? Exactamente. Es justamente la misma simetría que vimos que me desacoplaba la helicidad cero del campo mu. ¿Tá? Entonces, si yo quiero que a mu no solamente sea un campo compensador, porque hasta ahora lo único que hice fue introducir una mu que me compensa la transformación del campo psi. ¿Sí? Si yo quiero que el campo mu no solo sea un campo que compensa, sino que a su vez tenga dinámica, ¿sí? Y que preserve la simetría de gauge, en este caso su 1, pues una transformación abeliana, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es agregarle un término cinético, entre comillas, a ese campo mu, ¿sí? Que es el que ya habíamos visto antes, que es el término que sabíamos que era invariante de gauge, el término menos un cuarto de F1 F1. Claramente, a esto no le puedo agregar masa a este tipo, al F1. Porque si le agrego masa, rompo la invariancia de gauge. Y si yo justamente estaba introduciendo este campo para tener invariancia de gauge, no voy a agregar un término de masa para romperla. ¿Tá? Entonces, esto es lo que se llama el lagrangiano de la electrodinámica cuántica. ¿Sí? Si yo pienso a este campo como el espinor, que me describe un electrón, perdón, ¿sí? Que tiene un término de masa, porque el electrón tiene masa, y va a estar acoplado al campo electromagnético a través de ¿qué? Y bueno, va a estar acoplado a través del término que tiene la derivada covariante. ¿Sí? Fíjense, este lagrangiano, que lo tengo escrito así, lo puedo descomponer en tres pedazos. Lagrangiano de Dirac, lagrangiano de Maxwell, y lagrangiano de interacciones entre los dos. ¿Sí? Lagrangiano de Dirac, de la derivada covariante, es el pedacito que me queda con la derivada más el término de masa. Este es el lagrangiano de Dirac. Lagrangiano de Maxwell, Maxwell puro, digamos, es este que agrega acá, el menos un cuarto F1, F1, ¿sí? Que es cuadrático en los campos. Fíjense que esto es cuadrático en los campos, y este de acá es cuadrático en los campos. ¿Sí? El lagrangiano de interacción es el que me viene de la derivada covariante del otro pedazo de la derivada covariante. Acuérdense, la derivada covariante era la derivada ordinaria menos IE por el campo mu. Entonces de ese término me queda un término cúbico en los campos, tiene psi techo, tiene psi y tiene A, ¿sí? Que lo puedo escribir como, fíjense que lo puedo escribir como J mu por A mu, donde J mu es esto.
y está perfecto, porque la primera clase vimos, hace 2 clases vimos que si yo acoplaba una corriente al campo AMU, esa corriente se tenía que conservar, y yo sé que esto se conserva, o sea que es un acoplamiento perfecto. Y si yo le tomo las ecuaciones de movimiento ahora a este lagrangiano, ¿sí? Van a ver que me quedan las ecuaciones de Maxwell acopladas a una corriente, o acopladas a esto, que es una corriente, que se conserva, ¿sí? Y me quedan las ecuaciones de Dirac acopladas al campo AMU, que estas también las habíamos visto en el ejercicio que tenían que entregar, la anterior, ¿sí? Entonces, fíjense, hasta ahora vimos bastante de teorías libres, pero habíamos visto poco de teorías con interacciones. En la clase pasada vieron la primera vez ciertas interacciones y estuvimos pensando en términos de qué simetrías tenían esas interacciones y qué sé yo. Cuando uno tiene teorías libres, ¿sí? Los lagrangianos son cuadráticos en los campos. Cuando los lagrangianos son cuadráticos en los campos, razónenlo un poco ustedes, pero se van a dar cuenta que cuando tomen las ecuaciones de movimiento de un lagrangiano cuadrático, las ecuaciones de movimiento van a ser lineales en los campos. ¿Tá? Entonces, cuando las ecuaciones de movimiento son lineales en los campos, o los lagrangianos cuadráticos en los campos, esas teorías son fáciles de cuantizar. Ustedes ya vieron un ejemplo, quizás no con un rigor extremo, pero vieron cómo se puede hacer para cuantizar el campo de Klein-Gordon, ¿sí? Y expandir el campo de Klein-Gordon en modos normales, con operadores de creación y destrucción, y qué sé yo, y eso no es muy difícil de hacer. En cambio, cuando tenés teorías con interacciones, ¿y a qué me estoy refiriendo con teorías con interacción? A tener términos cúbicos en los campos en el lagrangiano, o términos cuárticos o más, es decir, más de cuadráticos, las ecuaciones de movimiento son no lineales, ¿sí? Ejemplo, acá, fíjense, esta ecuación de movimiento es no lineal en el campo, porque derivada mu de F mu nu es lineal en el campo a mu, pero acá me apareció el campo psi techo psi, esto es no lineal en el campo psi. Y si yo miro acá también, este término de acá es lineal en el campo psi, este término de acá es lineal en el campo psi, este término de acá es cuadrático en el campo psi y en el campo A, ¿sí? Entonces, cuando tengo interacción, mis lagrangianos van a ser cúbicos o cuárticos y mis ecuaciones de movimiento van a ser no lineales en los campos. Entonces, cuantizar esto es bastante difícil, ¿sí? No es para nada fácil, porque mis ecuaciones de movimiento no son partículas libres con relaciones de dispersión relativistas sencillitas. Hay interacciones y eso es bastante complicado. Pero, cuando ustedes en mecánica cuántica tenían lagrangianos sencillos que sabían resolver e interacciones por ahí medio difíciles, ¿qué podían hacer? A los que hayan cursado, sí, cuántica cursaron todos. Tipo variaciones. ¿Eh? No escuché. Perturbaciones. Perturbaciones, ¿no? Hay distintas maneras de encarar perturbaciones en cuántica. Depende si mis procesos dependen del tiempo o no dependen del tiempo. Pero en general, digamos, uno la idea la conoce perfectamente. Uno puede agarrar, mi teoría yo sé resolver la parte cuadrática de la teoría, básicamente la parte sencilla, la parte libre de la teoría, y las interacciones las voy a tratar perturbativamente. Voy a hacer teoría de perturbaciones en la parte de las interacciones, porque yo sé cuantizar la parte libre. ¿Tá? Sé resolver el oscilador armónico, entre comillas, entonces el oscilador no armónico lo resuelvo perturbativamente con la solución del oscilador armónico. ¿Tá? Eso es un poco parecido. Sé cuantizar mi teoría libre, entonces las interacciones las trato como perturbaciones sobre la teoría libre. ¿Tá? Entonces, justamente lo que uno hace con una teoría cuántica de campo, bueno, una de las cosas que uno puede hacer, ¿sí? Es justamente digamos, uno quiere obtener predicciones para estas teorías que tienen interacciones, ¿sí? Claramente, solo tiene sentido analizar teorías con interacciones, porque si yo tuviera una teoría cuántica y no tengo ninguna interacción, no tendría manera de medir las partículas que salen de esa teoría. ¿Tá? O sea, yo puedo medir un electrón gracias a que un electrón pasa por un detector donde deja una cierta energía al interactuar con el detector, y entonces yo puedo ver que ahí pasó un electrón. Si mi electrón no interactuara con nada, yo tampoco lo podría medir, ¿no es cierto? Acuérdense el concepto elemental de cuántica, que medir es interactuar con un sistema. Entonces, gracias a Dios, mis partículas tienen interacciones y por eso las puedo medir. ¿Tá? Pero bueno, al tener interacciones, una de las cosas que uno quiere poder predecir a partir de estas teorías, hay un montón de cosas que en principio se pueden predecir, pero una cosa importante que uno quiere predecir son lo que llaman amplitudes de dispersión. ¿Tá?
También a veces uno, con el mismo formalismo, calcula ancho de decaimiento, pero por ahora piensen en términos de amplitud de dispersión. ¿Sí? Amplitud de dispersión, que es básicamente la amplitud de dispersión es algo que yo voy a poder extraer de estas teorías, cuyo módulo al cuadrado es proporcional a lo que se llama la sección eficaz de dispersión. ¿Sí? ¿Esto qué es? Yo voy a agarrar y voy a tener una especie de choque elástico o inelástico, no importa, pero voy a tener partículas que vienen de muy lejos, en un acelerador de partículas, por ejemplo. Esas partículas, cuando están lejos, no se ven, no interactúan, entonces las puedo pensar como partículas libres, que vienen desde lejos. En algún momento se acercan lo suficiente como para interactuar, ¿sí? Se ven, las interacciones se prenden, se encienden, chocan y salen otras partículas, ¿sí? Y salen otras partículas de manera tal de que yo las mido lejos, y nuevamente cuando yo las mido lejos, cuando se alejaron las partículas, dejaron de interactuar. Entonces, esta idea de hacer teoría de perturbaciones a partir de conocer la teoría libre y conocer las interacciones, lo puedo aplicar en este esquema que les estoy dibujando acá, ¿no? Es decir, partículas que vienen de lejos que no interactúan, chocan, o sea que interactúan, y las mido lejos y donde no interactúan nuevamente. ¿Tá? Entonces, acá, lejos, cuando vienen y cuando se van, yo sé cuantizar su teoría. Acá, cuando chocan, hago teoría de perturbaciones sobre la interacción. ¿Está bien? Entonces, este es el esquema mental que tienen que tener en la cabeza. ¿Qué predicciones puedo sacar con mis teorías de campos en este esquema? Puedo sacar amplitudes de dispersión, ¿sí? Que me dan algo cuyo módulo al cuadrado es la sección eficaz de dispersión, que es algo que es completamente medible en un acelerador de partículas, por ejemplo. ¿Qué otra cosa puedo calcular? También ancho de decaimiento, ¿sí? Ancho de decaimiento me dice cómo es la distribución de una partícula que tiene una cierta probabilidad de decaer, a qué decae y con qué probabilidad, y en cuánto tiempo medio, por ejemplo. ¿Tá? Ese tipo de predicciones las puedo sacar en este picture de tener cosas que sé resolver en una región donde no interactúan, las hago interactuar y perturbativamente calculo algo que me sale de esa interacción. ¿Sí? Normalmente lo que uno usa es el picture de interacción, se llama, para estudiar estas cosas. Ahora, acá pasa una cosa muy curiosa, y es que si uno agarra y ciegamente, va ciego, cuantizás tus teorías libres y aplicás el picture de interacción con tus hamiltonianos de interacción que vienen de los vértices de interacción que estuvimos viendo recién, el término cúbico ese del lagrangiano, ¿no? Este término de acá, de interacción, de acá voy a sacar mis hamiltonianos de interacción y puedo aplicar el picture de interacción con esto de acá. Cuando uno hace eso con la teoría de campos, te queda un bardo fenomenal, ¿sí? O vos podés decir, yo quiero hacer interactuar estas partículas que entran y estas partículas que salen, pero cuando empezás a expandir el hamiltoniano de la interacción, te empiezan a quedar un montón de términos cruzados, etc. Y es muy difícil entender exactamente qué es cada término, interpretarlo y calcularlo, etcétera, etcétera. Entonces, el que ordenó todo esto y se dio cuenta que había una manera de interpretarlo de forma ordenada y entender cada uno de los términos que salen en esa expansión en el picture de interacción, fue Feynman, ¿sí? Entonces Feynman inventó una especie de algoritmo para agarrar y decir, me construyo un montón de reglas y después para un cierto proceso que vos quieras estudiar, yo te digo exactamente todos los términos que van a contribuir a tu amplitud de dispersión a partir de un determinado lagrangiano. ¿Está? No es que se lo llama el algoritmo de Feynman. Yo ahora les cuento cuál es el algoritmo de Feynman. El algoritmo de Feynman, y no se los voy a contar en detalle, pero tiene que ver con lo que se llaman diagramas de Feynman, que seguramente alguna vez lo escucharon nombrar. ¿Sí? Básicamente, yo puedo identificar todos los términos que contribuyen a una cierta amplitud, ¿sí? Y lo que se dio cuenta Feynman es que había una manera de relacionar cada término que contribuía a una amplitud con un dibujito. ¿Sí? Había un grafo, un dibujo que yo puedo construirme, que está asociado a cada uno de esos términos. Entonces Feynman dijo, razonemos al revés. Si yo te demuestro que para cada término que contribuye a una cierta amplitud hay un dibujito, lo que yo te voy a decir es, agarra ahí, para un cierto proceso que a vos te interese, construite todos los dibujos que puedas con ciertas reglas para dibujar, y a partir de cada uno de esos dibujos yo te digo cómo construirte el término que tiene que aparecerte, que tenés que calcular para calcular la amplitud de dispersión. ¿Se entiende este razonamiento? Entonces, Feynman dijo, todos estos términos que contribuyen a la amplitud, cuando meto esto en el picture de interacción y aplico las reglas de la mecánica cuántica en el picture de interacción, etc., todos esos términos que te aparecen se pueden identificar unívocamente con un cierto dibujito, que lo voy a llamar diagrama de Feynman. Entonces,
En vez de hacer toda esa cuenta tediosa de expandir y encontrar cada uno de los términos que contribuyen, Feynman te propone al revés y te dice, dibujá todo lo que se pueda dibujar, porque dibujar es más fácil que escribir términos matemáticos, dibujá todo lo que vos puedas dibujar, ¿sí? Con ciertas reglas para dibujar, no podés dibujar cualquier cosa, hay ciertas reglas para dibujar, pero cuando conocete las reglas para dibujar, dibujá todo lo que te interese dibujar de un determinado proceso, y luego yo te digo cómo de cada dibujo puedes extraer el término que contribuye a la amplitud. Esa es la idea detrás de los diagramas de Feynman. Entonces, en los diagramas de Feynman, ¿qué vamos a dibujar? Por un lado vamos a elegir una dirección arbitraria para pensar el tiempo. Entonces vamos a dibujar el tiempo hacia la derecha. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con el tiempo hacia la derecha? Que las partículas que vienen de la izquierda son las que están entrando al proceso y las que salen hacia la derecha son las que salen del proceso. Entonces entro con algo, sale algo, estoy pensando el tiempo corriendo hacia la derecha. Las patas que entran, que van a ser las partículas antes del choque, ¿sí? Van a tener obviamente cuadrimomentos, cada una de esas partículas, energías y momentos, y esos cuadrimomentos están on shell. Obviamente son partículas físicas, ¿sí? que lejos están libres y vale sus condiciones on shell. ¿Sí? Vale la relación de dispersión entre su energía y su momento. En cambio, en las patas que salen lo mismo. Son las partículas luego del choque, las patas que le van a salir, las patas me refiero son líneas que van a salir del diagrama, van a ser las partículas luego del choque, y nuevamente sus cuadrimomentos, cuando las partículas se alejaron y no interactúan más, sus cuadrimomentos están on shell y vale la relación de dispersión relativista de cada una de ellas. Luego voy a tener vértices de interacción, ¿sí? Que esos vértices de interacción también los leo del lagrangiano, son los términos que no son cuadráticos en el lagrangiano, y que van a estar asociados a ciertas constantes de acoplamiento. Por ejemplo, la carga del electrón, ¿no? Que me aparece en el término de interacción en QED. La carga del electrón es, por ejemplo, 1 sobre 137, ¿sí? E al cuadrado. En las unidades donde estamos trabajando nosotros, que h bar es igual a 1, c es igual a 1, etc. Entonces, este número que es chico, uno lo que va a hacer es justamente una expansión perturbativa en ese acoplamiento. Que si es chico, con los primeros términos de la expansión perturbativa me alcanza para hacer una predicción física razonable. ¿Está? Después voy a tener lo que se llaman, por último, voy a tener lo que se llaman propagadores internos. ¿Qué son propagadores internos? Propagadores internos son líneas adentro del grafo, ¿sí? Que no salen, o sea, que no son ramas que salen, son tronquitos del intermedio del grafo. Y esos propagadores, que también van a ser como partículas que están circulando al interior del grafo, su cuadrimomento no tiene por qué estar on shell. O sea, si vos derivás la regla de Feynman, te das cuenta que ese PMU no tiene por qué estar on shell. Puede estar off shell. ¿Sí? O sea, no tiene por qué valer que PMU sea igual a la masa al cuadrado de esa partícula que está circulando internamente. ¿Está? Entonces, ¿de dónde saco todas estas reglas para construirme mis diagramas, etcétera? Las saco de los lagrangianos. ¿Cómo las saco? Bueno, las partículas que pueden entrar y las partículas que pueden salir, básicamente las saco de los términos cuadráticos del lagrangiano. ¿Sí? Los propagadores, que van a ser los que forman las líneas internas del grafo, también las saco de las partes cuadráticas del lagrangiano. En cambio, los vértices de interacción, ¿sí? Los voy a sacar de las partes cúbicas o cuárticas, etcétera, las que no son cuadráticas del lagrangiano. ¿Sí? Por ejemplo, veamos en QED, que es la teoría que estábamos escribiendo recién. Recuerden que el tiempo va hacia la derecha. En QED, las líneas del campo psi, ¿sí? Que es el campo que representa simultáneamente al electrón o al positrón, a uno o al otro, ¿sí? Normalmente se le pone una flecha, y la flecha esa se pone indicando la dirección de la corriente eléctrica que lleva ese campo, ¿tá? O esa partícula. Entonces, si yo acá dibujo un cierto diagrama de Feynman, pero viene una pata externa con una flecha así, me voy a estar refiriendo a un electrón que está entrando al proceso. O sea, que inicialmente estaba entrando un electrón. Si yo dibujo la flecha para allá, recuerden que el tiempo siempre va a la derecha, este tipo, que pareciera estar moviéndose para atrás, en realidad es un positrón entrando. ¿Da? Un poco siguiendo con la interpretación de Stuckelberg que les contó Gustavo, sobre que en realidad el electrón parece como una especie de... el positrón parece como una especie de electrón con la carga opuesta viajando hacia atrás en el tiempo con el momento contrario. ¿Da? Es lo mismo. Entonces yo le dibujo como una flecha que sale hacia la izquierda, en realidad es un positrón que entra. El electrón que sale, lo dibujo de esta manera, como una flecha que sale hacia la derecha, siguiendo la dirección del tiempo. El positrón que sale como una flecha hacia la derecha, pero entrando al diagrama. ¿Sí? Entonces estas son mis posibles patas externas. Después tengo el fotón, que lo dibujo con una línea punteadita, que puede ser un fotón que entra o un fotón que sale.
Acuérdense que el fotón no distingo entre partícula y antipartícula. El fotón es su propia antipartícula, así que ahí no tengo por qué poner flechita, no necesito toda esa distinción. Fotón que entra o fotón que sale. Acá no hay que distinguir entre partícula y antipartícula. Esas son mis patas externas en QED. Mi vértice de interacción en QED, como les dije, venía del término cúbico del lagrangiano, ¿sí? Que era este, psi techo, psi por amu, ¿sí? Este de acá. Entonces, fíjense, este término cúbico del lagrangiano me indica que en mi vértice de interacción va a tener tres patitas, como los vértices que dibujé acá. Una pata asociada al electrón, al sistema electrón-positrón, otra pata asociada al sistema electrón-positrón y una pata asociada al fotón, ¿sí? Entonces, fíjense que yo podría dibujar este vértice de un montón de maneras. Acá le dibujé 6 maneras distintas del vértice. Si yo siempre estoy pensando que el tiempo va hacia la derecha, este diagrama de acá lo puedo pensar como que entra un electrón y sale un electrón y sale un fotón, ¿sí? Acá lo puedo pensar como que entra un electrón, entra un fotón y sale un electrón, ¿sí? Fíjense que en todas estas interacciones, la flecha esta se conserva a lo largo de la interacción. Y esta flecha de acá, como yo les dije, lo estoy pensando en términos de la carga que se va transportando. Entonces la carga se conserva en la interacción, ¿sí? Yo lo podría dibujar torcido al revés, este vértice, y si lo pienso así, por las reglas que le dije antes de lo que entraba y lo que salía, esto parece un electrón que entra. Ay, acá dibujé mal la flecha, qué boludo. Esperen que... Quiero que ustedes corrijan en sus propias notas esta flecha de acá, porque esto está mal. ¿Ok? Fíjense que la flecha tiene que ser continua, o sea que da la vuelta así. Entonces, esto que está acá, esta interacción acá, la puedo pensar como un electrón que entra y un positrón que entra y me sale un fotón, ¿sí? Esta de acá la puedo pensar como un fotón que entra y un electrón que sale y un positrón que sale. Esta de acá la puedo pensar como un positrón que entra, un positrón que sale y un fotón que sale. Esta la puedo pensar como un positrón que entra, un fotón que entra y un positrón que sale. Son 6 maneras distintas de dibujar el mismo vértice orientado de manera distinta y cómo lo estoy pensando. Ahora, si yo quisiera explicar un proceso donde, por ejemplo, fíjense este que le puse un asterisquito, ¿sí? Que sería que entra un electrón, entra un positrón y sale un fotón. Ese proceso, que le pongo un asterisquito, está prohibido cinemáticamente. Y eso es algo que lo vimos en la guía 1. ¿Sí? Si yo tengo un electrón y un positrón que se aniquilan en un fotón, tiene que valer la conservación del impulso del electrón que entra, el positrón que entra y el fotón que sale, y además tiene que valer las condiciones on shell de las patas externas. Que el cuadrado del momento del electrón es la masa del electrón al cuadrado, que el cuadrado del momento del positrón, acá va un cuadrado, es la masa al cuadrado, y que el cuadrado del cuadrimomento del fotón es 0. Las condiciones son shell. Y ustedes demostraron en la guía 1 que esto para una interacción de 3 partículas no se puede lograr. ¿tá? El truco era pararse en el sistema del centro de masa y ver que no podía pasar esto. ¿tá? Entonces, es muy loco porque que es el vértice de interacción orientado de manera distinta, en realidad, como proceso aislado no puede pasar, porque cinemáticamente está prohibido. Vos decís, ¿pero qué? Entonces tu regla de Feynman no te dicen si cinemáticamente está prohibido. Bueno, no se los comenté, pero cuando vos escribís la amplitud de lo que sale de este proceso de acá, las reglas de Feynman te imponen también la conservación del impulso y el hecho de que las patas de afuera estén on shell. Entonces, como eso no puede suceder, estos procesos están prohibidos según la regla de Feynman y según la cinemática relativista también. Entonces, si todos estos procesos que acabo de dibujar acá están todos prohibidos, ¿cómo puede ser que este sea la interacción posible para mi lagrangiano de QED? Si no puedo hacer nada. Esto está prohibido, está prohibido, está prohibido. Cinemáticamente están todos prohibidos. Bueno, no hay que olvidarse que si yo ahora dibujo diagramas, grafos, usando las reglas de Feynman, con propagadores internos, los propagadores internos, las líneas internas del diagrama, las que no están conectadas con el afuera, no tienen por qué ir on shell. Entonces ahí sí puedo construir cosas. ¿tá? Veamos 3 ejemplos rápidos, porque se me está haciendo muy tarde, que igual lo tienen ustedes para repasarlos un poco, para releerlos en mis notas. Fíjense el scattering de Compton. El scattering de Compton es un electrón y un fotón que entran, y me sale un electrón y un fotón. ¿no? Me entra lo mismo que lo que me sale. ¿sí? Básicamente se dispersa un fotón con un electrón.
Hay un diagrama de Feynman con las reglas, con los vértices que yo les acabo de mostrar, que es un solo vértice. Es el vértice con una línea continua así y un vértice con la línea punteada, que es este gráfico de acá. Este gráfico cumple con esas reglas. Estoy usando las patas externas, esto es un electrón entrando, esto es un fotón entrando, este es el vértice que les mostré en el slide pasado, este también es el vértice que les mostré en el slide pasado, este es un electrón saliendo y esto es un fotón saliendo. O sea que necesité sí o sí dos vértices para construirme este proceso. ¿Está? Ahora fíjense, si el momento de este electrón es P1 mu, pónganle, el momento de este fotón es P2 mu, ¿sí? En este vértice vale la conservación del cuadrimpulso, o sea que este propagador, como lo llamé antes, esta línea interna, se está llevando cuadrimomento P1 más P2 mu, pero el P1 más P2 mu de esta línea de acá, cuadrado, no vale m cuadrado. ¿Por qué? Porque está off-shell, que es lo que yo les dije antes. La regla importante es esa. Las líneas internas no están on-shell. Y gracias a eso es que este proceso es posible. ¿Está bien? Ahora fíjense, para que tengo un coso. Matías, faltan subir los videos de las dos últimas clases prácticas. El de la anteúltima se lo mandé a Gustavo, lo debería estar subiendo. El de la última sí voy a tardar un cachito más porque siempre me demoro un poco a propósito para subir las prácticas. Fíjense que acá usé dos vértices de interacción. Si la contribución de cada uno de estos vértices iba como la carga del electrón, esta amplitud, ¿sí? Que no les estoy explicando a ustedes cómo se lee a partir de este dibujo cuánto vale la amplitud, pero la amplitud de dispersión va a ser proporcional al cuadrado de la carga del electrón, porque tengo dos veces la interacción, una acá y una acá. O sea que esto va a ser proporcional a 1 sobre 137. ¿Sí? ¿Es el único diagrama que puedo dibujar para la dispersión entre un electrón y un fotón? No, en realidad hay infinitos, se los voy a contar más abajo, pero hay infinitos diagramas que puedo dibujar con el vértice S, el vértice de QED, patas externas que sean estas, y patas internas que pueden ser cualquier cosa. ¿Tá? Hay infinitos diagramas y después se los explico. Mati, consulta, ¿por qué es que decís que sí o sí tenés que agregar no me acuerdo el nombre técnico, pero la línea del medio entre los dos vértices? ¿Por qué no puedes hacer un solo vértice y unir las 4 flechitas y listo? ¿Qué es lo que lo prohíbe eso? Lo prohíbe que el único vértice que tengo en mi teoría es este, que viene del lagrangiano. Es un término cúbico en los campos que tiene una línea de fotón-electrón y un positrón, que es esto de acá. Entonces, el único vértice que tengo para construir las interacciones me lo da el lagrangiano y me dice que es esto el lagrangiano. Ah, ok. Sí, si yo solo dibujo un solo vértice, para, por ejemplo, dibujar todos estos procesos, estos 6 procesos que te dije acá, cinemáticamente están prohibidos, así que ninguna de estas cosas puede pasar. Pero como mínimo seguro voy a necesitar dos vértices, como por ejemplo en este proceso, electrón-fotón, electrón-fotón, el scattering de Compton. ¿Tá? Pero bueno, este es un dibujo, este es un diagrama de Feynman que contribuye a este proceso, de orden e cuadrado. Hay infinitos de ellos, aunque contribuyen con orden e a la cuarta, e a la sexta, etcétera, etcétera. Veamos otro proceso más interesante, porque es más, scattering de Compton es algo más clásico. Esto sí es más curioso. Aniquilación de pares. Yo podría tener, viene un electrón y viene un positrón, se aniquilan y me da dos fotones. ¿Sí? O sea, ¿por qué sé que esto puede pasar? Porque puedo hacer el diagrama de Feynman de ello usando esos dos vértices que les acabo de contar. Tengo, nuevamente, acuérdense, en mi vértice tengo dos patas del par fotón, del par electrón-positrón y una pata de fotón. Entonces puedo dibujar un vértice acá, entra un electrón, entra un positrón, salen dos fotones. ¿Sí? Fíjense que siempre estoy respetando que hay una continuidad en la flecha esta. ¿Sí? Y que flecha que entra es electrón que entra, flecha que sale hacia la izquierda es positrón que entra. ¿Sí? Este proceso es posible. Es proporcional a E cuadrado porque tiene dos interacciones, dos vértices de interacciones. ¿Tá? Y uno me podría preguntar, pero esta flecha de acá que está bajando, teniendo en cuenta que el tiempo corre hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Esta flecha de acá, ¿es un electrón o es un positrón? ¿Sí? Porque yo, fíjense, este gráfico lo podría interpretar de dos maneras. Si yo lo inclino un poco para este lado o si yo lo inclino un poco para este lado. Si yo lo inclino un poco para este lado, parecería que el proceso que está pasando acá es que viene un electrón, ese electrón emite un fotón y sigue él viajando,
y de golpe se encuentra con un positrón, se aniquilan y emiten un fotón. Y si lo dibujo un poquito torcido para el otro lado, lo puedo interpretar al revés. Puedo interpretar que viene un positrón, emite un fotón y sigue viajando el positrón, que de golpe se encuentra con el electrón y se aniquilan en un fotón. ¿Cuál es la interpretación correcta? Las dos, básicamente. Este diagrama dibujado de esta forma, y cuando uno calcula la amplitud asociada a este diagrama de Feynman, el propagador que uno tiene que usar acá, ¿sí?, se puede interpretar de las dos maneras, como un electrón viajando hacia allá, conectando este vértice con este vértice, o como un positrón conectando este vértice con este vértice. El propagador está construido de manera tal de tener en cuenta las dos posibilidades. ¿Está bien? O sea que si yo te digo dibujame al orden más bajo este diagrama de Feynman, no hace falta que me dibujes esto y esto. Con dibujar uno solo ya está. Este diagrama, la contribución a la amplitud de este diagrama ya tiene en cuenta las dos cosas. ¿Está? El propagador suma sobre las dos posibilidades. Suma sobre la posibilidad de que yo lea esa flecha así o que la lea al revés. ¿Está? ¿Único diagrama? No, hay infinitos. Otro diagrama más, un fenómeno mucho más raro y que es mucho más difícil de medir, de hecho, porque es de un orden muy bajo. ¿La luz puede escaterear con la luz? Clásicamente no. ¿No? O sea, si ustedes suman luz con luz, clásicamente lo único que pueden obtener es interferencia. Chao, Yamil. Ya igual terminaba, Yamil, o sea, no estoy agregando mucho más. Pero igual sigo para los que ya se quedaron. Si yo escatereo, digamos, si yo hago chocar luz con luz, clásicamente no pasa nada más que el fenómeno de interferencia. Las amplitudes de las luces se suman y nada más. Es como que se suman y siguen de largo. ¿Tá? No cambian, el momento de los fotones no debería cambiar, debería ser un choque completamente elástico. Eso es clásicamente. Cuánticamente sí interactúan. ¿Sí? Cuánticamente yo puedo, usando el vértice que les conté, construir un diagrama de Feynman, que es difícil que se te ocurra la primera vez que alguien te pregunta esto, pero si lo piensan un poco, no hay muchas más posibilidades al orden más bajo posible que esta que acabo de dibujar, que me permiten hacer que un fotón entre, un fotón salga, todo con interacciones usando pares electrón-positrón acá adentro. Entonces fíjense, si alguien te pregunta, ¿cómo interpretas estas flechas de acá? ¿Esto es un positrón o es un electrón? No importa, depende de cómo tuerza el dibujo. Lo importante es que todos estos propagadores en la regla de Feynman tienen en cuenta las dos posibilidades, que sea un positrón o un electrón. Y lo importante es que estoy siguiendo mi receta. Estoy poniendo un vértice con una flecha continua, ¿sí?, que representa al campo del electrón-positrón, y otra pata del vértice donde tengo un fotón. Fíjense que estoy usando 4 vértices, o sea que la amplitud de dispersión de este proceso va como la carga del electrón a la cuarta. Fíjense que si la amplitud de dispersión va como la carga del electrón a la cuarta, la sección eficaz de esta dispersión va como la carga del electrón a la octava. Eso es muy chico, por eso esto es un fenómeno muy difícil de medir. ¿Tá? La última vez que miré este problema hace como 2 o 3 años todavía no se había podido medir este fenómeno. Pero puede que ahora ya sí en el LEP o en alguno de esos aceleradores. Le dije después de que Compton había infinitos diagramas. Les pongo un diagrama más de Compton. Es muy parecido al anterior, sin embargo acá tengo una especie de loop. Esto de acá que está tachado es como un fotón. ¿Tá? Entonces, esta línea que antes tenía así y que seguía derecho, ahora puedo pensar como que emite un fotón y reabsorbe un fotón. ¿Sí? Entonces, el producto inicial y el producto final sigue siendo el de un scattering de Compton. Ahí no cambió nada. ¿Sí? Pero ahora estoy usando 4 interacciones. 1, 2, 3 y 4. O sea que esto va a contribuir a la amplitud de dispersión de Compton a un orden más bajo en la constante de acoplamiento. ¿Tá? A un orden, si esta constante es chica, esto va a ser un orden más bajo. Bueno, corto acá. Tienen, porque si no ya me voy a miércoles, era solamente este slide nada más. Básicamente comentaba acá un poco sobre qué pasaba si yo quería construir esta idea de hacer local una simetría de gauge global en el caso de un campo de Klein-Gordon, que lo puedo hacer, está en la guía. Hay que tener cuidado con este menos i, este más i. Miren esta slide en detalle, pero es bastante sencillo. Y otra cosa que les quería comentar es que la clase pasada, Matías había preparado
un poco de diagramas de Feynman para las dos teorías de juguete que estuvimos analizando en la clase pasada, pero no lo terminó dando porque yo pensé, le dije que no lo diera, porque yo pensé que Gustavo iba a dar hoy diagrama de Feynman. Cuando le pregunté a Gustavo me dijo, no, explíquenlo un poco ustedes el diagrama de Feynman. Entonces, bueno, por eso ahora cuando hablé de QED les conté un poco de diagrama de Feynman. Sin embargo, si ustedes van a las notas de la clase pasada, la nota de Matías, van a ver que él comentaba un poco sobre los diagramas de Feynman asociados a ese tipo de lagrangiano que tenían en esa teoría de juguete que estuvieron viendo en la clase pasada. De cualquier manera, le voy a dejar también a Matías que haga algunos comentarios sobre esa parte de las notas que habían quedado pendientes de la clase pasada. Para el viernes que viene, o sea, no para para el que viene, les pido que me entreguen el ejercicio 4 de la guía 7A. Tiene 4 ejercicios esta guía. Uno ya lo hice, el otro es básicamente esto, pensándolo un poquito. Les dejo uno para hacer ustedes y otro para entregarme. Viernes 12 de junio. Y les pido perdón, se me extendió mucho la clase, pensé que iba a tardar un poquito menos. ¿Alguien quiere hacer preguntas? María, yo nomás hago un comentario de lo que dijiste, que del ejercicio 3. Yo lo que había puesto en las notas eran como algunas cosas medio generales y básicas de los diagramas de Feynman de ese ejercicio, esperando, bueno, como vos decís, que Gustavo haya explicado algo, con lo cual, como lo vamos a dar nosotros, la clase que viene puedo retomar esa parte del ejercicio y explicarlo un poco más en detalle, siguiendo de lo que diste vos hoy. Así que mírenlo un poco en general, lo que yo puse, pero igualmente la clase que viene lo vuelvo como a tocar un poco para charlar sobre otras cosas y demás, así que repásenlo si quieren un poco por arriba. Genial. ¿Alguna pregunta? Dale, perfecto. ¿Cómo? No decía, perfecto, sí, lo miramos para la clase que viene. Ok. ¿Alguna pregunta más de la clase de hoy? Sé que fue larga y pesada, disculpen. Cuando yo vi que en mis notas me llevaba 19 páginas la clase de hoy, dije, me fui a la mierda. Pero como tenía tanto dibujito, dije, nada, en realidad estoy exagerando porque tiene mucho dibujo, lo voy a hacer rápido y no, al final me terminé pasando 15 minutos. Sí, al final lleva tiempo igual, aunque es un dibujo. Sí. Claro, yo decía, mirá, esto es puro dibujo, o sea, ¿cuánto puedo tardar? Pero no. El número de páginas es un buen indicativo del largo de la clase. Sí. Bueno, lo bueno es que tienen mis notas, o sea, pueden revisar un poco todo lo que dije, etc. Bueno, entonces, ¿saben qué? Nos mandamos una cagada. No estoy grabando. ¿Qué pasó? No, ¿cómo que no? Sí. Dice, ¿eh? Sí, dice de recuerdo. ¿Estoy grabando? Sí, acá dice grabando por lo menos. ¿Vos sabés que pensé que... ¿Quién me hizo acordar esta vez? No, creo que te acordaste solo, me parece. Me parece. O sea, la primera vez que me acuerdo solo y no me acordé que él me había acordado. Qué hijo de puta. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene. Les mando un saludo. Dale, Saludos. nos vemos. Chau, chau. Saludos. Paro la grabación.